Pues estamos aquí nuevamente después de varios días, ¿verdad? Que estuvimos fuera del estudio, aquellos que nos estuvieron siguiendo a través de estos medios, estas plataformas. Pero estamos otra vez en el estudio y queremos hablar algo que Dios ha estado plasmando y poniendo convicción en nuestra vida. Lo hemos hablado de diferentes maneras en los mensajes que hemos dado, pero hoy queremos dar una reflexión, un mensaje directo, creo que corto. Vamos a ver, pues empezamos el culto de inglés a las 8, así es que tenemos hasta las 8, más o menos 7:50, 7:55. Así es que no va a ser tan largo como creemos, pero vamos a ver lo que tiene el Espíritu Santo hoy para con nosotros. Queremos ir a la palabra de Dios ahí en el libro de Pedro, primera de Pedro. Va a ser en el capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y vamos a ver varias traducciones o versiones aquí de la, de la palabra de Dios, de la santa palabra de Dios, de las escrituras, de la verdadera verdad. Y verás palabra omnipotente, omnisciente, esa palabra que habitó entre nosotros, que es Cristo Jesús, Emmanuel, que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y cuando hablamos de su palabra, de la palabra, vamos a la palabra de Dios, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. En esta versión dice la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a hablar de algo muy emotivo, algo que hacemos casi todos los días y a veces lo hacemos muchas veces. A veces decimos que lo hacemos hasta por los codos y tiene que ver con el habla. Tiene que tiene que ver con nuestras palabras. Fíjese lo que dice en Primera de Pedro 3:10. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, ¿por qué? El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Nuevamente dice, porque el que desea la vida, y dice también el que desea la vida, amar y ver días buenos. Entonces, si deseamos la vida, ¿verdad? Especialmente en Cristo Jesús, caminar en este caminar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y queremos hacer lo que Él nos está pidiendo, que es amar aún a nuestros enemigos, amar a toda costa, en todas las circunstancias, hacer todo por amor. El que desea la vida, el que desea amar y el que desea ver días buenos, si queremos ver días buenos y largos días también, podemos agregarle ahí, porque la vida eterna empieza aquí, ¿verdad? Y queremos tener esas largas vidas, o esa larga vida, perdón, esos largos días en nuestra vida. Perdón. Estamos un poquito con alergias, es lo que pasa y sí nos afecta un poco con la cantada y la predicada, pero bueno, el que desea la vida, el amor, el que desea también ver días buenos, que refrene su lengua del mal, que refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Fíjese nomás que no hablemos cosas malas. Vamos a ver qué dice esta traducción. Dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras, ni siquiera mentirías blancas. Muchas veces, y los he escuchado a veces, aún aquellos que se refieren como hijos de Dios. Algunos son hijos de Dios y todavía están en la religión cristiana, denominaciones, que no estamos condenando a nadie como lo hemos hablado. Pero sí Dios nos está hablando y nos está diciendo que salgamos de nuestras religiones, denominaciones, ideologías, tradiciones y que hagamos un éxodo, una transición hacia el reino de Dios. Pero aún así, si estamos en nuestra religión, denominaciones o si hayamos hecho la transición, eh, menterías blancas no vienen al caso, vienen en contra del conocimiento, la verdad y el conocimiento de Cristo Jesús.
Jesucristo no echaba ni siquiera mentirías blancas. Entonces, si queremos ser a imagen y semejanza de Dios, esa es la meta a seguir, a Jesucristo. Y la vez pasada hablábamos que Jesucristo nomás hablaba y hacía y decía solamente lo que él escuchaba del Padre y lo que él miraba al Padre hacer. Entonces el Padre, en él no hay mentira. Habla muchas escrituras sobre eso. Entonces, ¿por qué nosotros habríamos de estar hablando mentiras o engaños o mentirías blancas, como decimos? Ni siquiera que nos pase por la mente. Entonces, ¿somos perfectos en eso? No, pero si lo hacemos hay que arrepentirnos, pero sigue siendo la meta seguir. Y hay que refrenar nuestra lengua a hacer eso. Entiendo que a veces puede pasar eso, pero lo mejor es no hacerlo, en otras palabras. Que conforme vamos creciendo y madurando, o deberíamos de ir creciendo y madurando, eh, deberíamos de estar refreniendo también nuestra lengua en cómo hablamos, en las cosas que decimos. Y de eso se trata este mensaje. Ahorita vamos a ver otras cosas que el Espíritu Santo nos está trayendo, pero vamos, este es la introducción al mensaje. La siguiente traducción o versión es en la nueva versión internacional. Dice, en efecto, el que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. En la eclesía han habido muchos engaños, muchos fraudes también, aún con las finanzas, aún adulterios y fornicaciones. Y de eso se trata también esto. Muchos predicadores, ahorita está viendo una revelación, por decirlo así, de los pecados, de lo bueno y de lo malo. Ya lo habíamos estado predicando y profetizando, porque así nos lo hizo saber el Espíritu Santo, que esta iba a ser la estación donde iban a empezar a salir todo lo bueno y todo lo malo. Y por eso se está escuchando que muchos estaban metidos en muchas iniquidades, transgresiones y pecados. Y créanme que ahorita no estamos condenando ni juzgando, nomás estamos hablando la palabra de Dios, de que Dios no se va a quedar callados. Por un tiempo nos dio tiempo para arrepentirnos, pero como no hemos ido a la corte de Dios, no hemos doblado nuestra rodilla, no nos hemos humillado, no hemos humillado nuestro corazón, o no habían humillado su corazón también esas personas. Y nosotros también, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas están saliendo a la luz. Pero cuando nosotros humillamos, o si esas personas hubieran humillado su corazón, su vida, y hubieran confesado sus pecados, entonces estoy seguro que no hubiera habido esa revelación así ante todos. Dios nos lo quiere revelar personalmente y nos lo está revelando, pero nosotros escogemos de qué manera lo va a revelar Dios, si personal o así al aire libre ante todos. ¿Cómo? A nosotros confesar nuestros pecados. Recuerde que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él toma nuestro pecado, ya que nos perdonó, y a Él le ha placido, a través de la sangre de Cristo Jesús, hacer a un lado el pecado, mandarlo al este o al oeste, y a nosotros al otro extremo, para que nunca más el pecado ese que acabamos de confesar esté conectado con nosotros. Pero mientras que ese pecado siga conectado con nosotros, porque no lo hemos nosotros confesado, siempre va a estar a la revelación, ya sea de nosotros, a los que están a nuestro alrededor, o ultimadamente, como está pasando en esta estación, ante los ojos del mundo. Porque el juicio va a llegar primero a la casa de Dios, y luego ahorita ya estamos viendo y van a haber revelaciones también en la sociedad, en aquellos que no están siguiendo a Dios, pero que están haciendo cosas injustas, corrupciones, fraudes,
inmoralidades de toda clase, todo eso va a empezar a salir porque esta es la estación, lo sentimos, nos lo ha confirmado Dios y tiene que ver esto también con nuestras palabras. Por eso es muy importante que nuestras palabras sean para lo bueno y no para lo malo, porque Dios va a traer a la luz todo lo bueno y todo lo malo para dar promoción a unos y democión a otros, y es lo que está pasando ahorita. Y Salomón estaba haciendo muchas cosas indebidas con sus mujeres, estaba idolatrando, estaba en la religiosidad porque pues sus mujeres, sus 1000 mujeres, lo, lo manipularon de alguna manera o se dejó manipular. Dios ya nos había dicho, les había dicho en la ley que nomás una mujer y un hombre. Nos lo demostró también en el jardín de Edén. Y muchos en el Viejo Testamento aún hoy han escogido más de una mujer o las mujeres más de un hombre, por decirlo así. Y han habido muchos casamientos y eso no es lícito delante de Dios, no es legal. Estamos transgrediendo las leyes de Dios. Pero bueno, volviendo a Salomón, esas mujeres, esas brujas que hemos hablado, ¿verdad? Religiosas que traían religiones extrañas, estaban adorando demonios, dioses ajenos, no a Jehová de los ejércitos, torcieron el corazón de Salomón y no dice la palabra de Dios que realmente se arrepintió, nunca se arrepintió Salomón. Estoy seguro que si se hubiera arrepentido, papá Dios hubiera hecho algo, lo hubiera perdonado, claro, pero hubiera de alguna manera le hubiera ayudado como siempre nos ayuda a nosotros y le ayudó a David, aunque las consecuencias ya hubieran sido, ah, estaban vigentes porque pues todo el pecado, toda semilla da fruto, da un árbol y luego da una cosecha. Entonces Dios no quiere cosecha mala, no quiere que cosechemos malos frutos. Por eso nos dice aquí, nos está hablando aún en la nueva versión internacional, nos dice, en efecto, el que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Entonces, de hablar el mal, pero lo bueno sí, de predicar el evangelio y arrepentirnos delante de Dios. Esas son cosas buenas. De hablar la palabra de Dios y confesar cosas buenas sobre nuestro prójimo. De hablar cosas buenas sobre nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestras familias, nuestro ministerio, sobre el pastor, la pastora, el apóstol, el discípulo, aún aquellos personas que ah, se designan como nuestros enemigos o que se han levantado en contra nuestra como nuestros enemigos, que nosotros de nuestros labios salga una bendición. Por eso Jesucristo decía que bendice aún a tus enemigos, que ames a tus enemigos, que si tienen sed, que les des de beber, que si tienen hambre, que les des de comer. A lo mejor no estamos ahí al 100, pero seguimos caminando y parte de este caminar, parte de llegar a esa meta es refrenar nuestra lengua. En otras palabras, pedirle a Papá Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdame con mi lengua. Porque ahorita vamos a ver otras escrituras que hablan sobre la lengua y que van a dar un poquito más de énfasis de lo que el Espíritu Santo, Papá Dios, lo que Jesucristo nos está hablando. Amén, ¿estamos entendiendo el mensaje de lo que Papá Dios quiere para con nosotros? En la palabra de Dios para todos dice, pues, quien quiera amar la vida, porque no todos aman la vida. Hay algunos que quieren seguir en el pecado, quieren seguir haciendo cosas de mal. Se les predica, habla el libro de los Romanos vamos a ir ahí, al libro de los Romanos es lo que está fluyendo. El libro de los Romanos lo estuvimos leyendo ahora pronto. Y en el libro de los Romanos habla sobre cómo cambiaron la gente la verdad de Dios por una mentira. Y, y Dios no se plació con eso, fíjese. Vamos a empezar en el capítulo 1, en el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se fija cómo ellos con injusticia, a sabiendas
directamente o indirectamente, a sabiendas, aquí dice que a sabiendas directamente, detienen con injusticia la verdad, porque lo que dice Dios se conoce, perdón, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces todos ya tenemos un conocimiento de Dios, sabemos que hay un Dios y Dios nos lo ha manifestado. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tenemos excusa, nadie nos vamos a excusar y decir, pues yo es que yo no sabía. Sí sabemos. Dios ha puesto la eternidad dentro de nuestros corazones. Y cuando pronunciamos y usamos nuestras lenguas para maldecir, para hablar cosas indebidas, nosotros sabemos que estamos haciendo el mal. Cuando echamos mentiras, hasta tratamos de esconder las cosas. ¿Por qué cree usted que nos queremos esconder o queremos echar mentiras de lo que hicimos o no hicimos? Que sabemos que estaba mal en primer lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto sus leyes, ha puesto la eternidad, ha puesto algo dentro de nosotros, de cada uno de nosotros que somos humanos, sea mujer, sea hombre, sea hijo, sea hija, sea pequeño, sea bebé. Aunque los bebés nacen sin conciencia de lo que están haciendo hasta que llegan, están madurando y creciendo y entonces empiezan a saber lo bueno y lo malo, que fue del fruto que comió Adán y Eva, saber lo bueno y lo malo. Y pues bueno, aquí estamos. Entonces, nosotros todos heredamos eso también, la conciencia de saber o la moralidad de saber lo bueno y lo malo, qué es bueno y qué es malo. Entonces, nosotros sabemos cuando estamos maldiciendo a alguien que lo que estamos haciendo está mal, o si estamos bendiciendo algo a alguien y estamos haciendo algo bueno, sabemos que está bueno y que estamos bendiciendo y no tenemos por qué escondernos. Mas cuando se hace algo malo o se dice algo malo, se está haciendo a escondidas, y eso es lo que Dios nos está tratando de decir, que ya no quiere que nos escondamos, que realmente nos arrepentamos, seamos quien seamos, estemos fuera del evangelio, estemos en nuestras religiones, estemos en el reino de Dios y toda su justicia, que es donde Dios nos quiere que fluyamos, en el orden de Melquisedec. Donde quiera que estemos, Dios quiere que traigamos todos nuestros pecados a Él para que Él nos perdone a través de Cristo Jesús y ayudarnos a cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Dice aquí en Romanos 1, dice 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice aquí. Entonces razonamos y queremos razonar a Dios diciendo, pues acabo no hay Dios. O hacemos algo malo y decimos o hacemos algo malo y decimos, pues no me pasó nada. Entonces, no, realmente Dios no existe porque no trae justicia. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y Dios nos está dando una oportunidad para arrepentirnos. En otras palabras, en vez de traer un juicio o una destrucción inmediata, nos está otorgando misericordia, nos está presentando de su gracia, de su amor, porque en una versión habla que Dios es como un superhéroe, nuestro superhéroe, y su superpoder es el amor, que Jesucristo es mejor que un superhéroe. Los superhéroes que presenta Hollywood y la televisión son una fantasía. El verdadero superhéroe es Jesucristo y su superpoder es el amor. Y por eso Dios no ha traído juicio o no había traído juicio en su momento. Pero ahorita porque ya está cambiando la estación, porque ahorita ya nos estaba pidiendo cuentas, que siempre nos estaba pidiendo cuentas, pero se ha terminado o se está acortando el tiempo y nos está pidiendo cuentas porque los tiempos se están acortando. Su venida está más cerca, sí. No estoy diciendo que el día de mañana o la otra semana o el otro año, no estoy hablando de eso, pero sí tenemos que prepararnos con amplio tiempo para
para su venida, si es que viene y nosotros alcanzamos a verlo, pero también para hacer lo bueno. El Dios ahorita hay mucha gente que se está perdiendo, hay muchas personas que necesitan que usemos nuestra lengua para lo bueno, para predicarles el evangelio, no para seguir siendo parte del problema en esta sociedad, en este mundo, en este sistema. Personas necesitan escuchar el evangelio, necesitan escuchar la palabra de Dios, y acuérdense que somos embajadores de Dios, como si Cristo estuviera predicándoles a través de nosotros o estuviera enfrente de esas personas. Necesitamos ser los representantes con una autoridad genuina, sí, con el poder de Dios, que es su amor, pero también el poder de su poder dunamis, que es el Espíritu Santo, y eso se va a llevar a cabo en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que Dios está buscando, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y conforme nosotros vayamos confesando nuestros pecados y aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, aún confesando con nuestra boca la palabra de Dios y cosas positivas, cosas que vienen de la palabra de Dios, porque Dios siempre va a respaldar su palabra, no nuestros razonamientos, ideologías, tradiciones, religiones, aún la religión cristiana, no, Él va a respaldar su palabra. Y acordémonos que Dios no es una religión, ni siquiera una religión cristiana, ni siquiera una denominación cristiana, y no es ni siquiera una religión judaica, por decirlo así. No, Dios es el Dios eterno, que Él vino a traer una relación. Él siempre quiso una relación con nosotros. Olvidémonos de las religiones. Él quiere que refrenemos nuestra lengua, porque no es posible que lo adoremos a Él con esa lengua y luego maldigamos a nuestro prójimo con esa misma lengua. Estar tomando agua dulce y luego de alguna manera echar fuera agua salada, ¿verdad? No podemos participar de dos aguas, o somos de agua dulce o agua salada. Y Dios quiere que seamos de agua dulce porque Él quiere usarnos para llevar ese evangelio que les va a dar esa agua dulce, esa agua que está buscando la gente, que estamos buscando nosotros, y Él nos llena y podemos llenar a otros a través del evangelio de Dios. Podemos presentarles esa esperanza, ese amor de Cristo Jesús y el poder de Dios, que es el poder dunamis, ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, y de alguna manera usarnos para hacer algún milagro, darles una palabra profética a esas personas. Entonces es muy importante refrenar nuestra lengua. Vamos a terminar con este versículo de Primera de Pedro 3:10. Nos fuimos aquí en Romanos, nomás porque el Espíritu Santo nos llevó, ¿verdad? Nosotros nos preparamos, pero el Espíritu Santo nos va guiando, y eso es lo que queremos. Estamos practicando porque no somos como los de este mundo, sino que somos como el viento, que no sabemos ni para dónde vamos. Lo escuchamos a ese viento, pero no sabemos si vamos para allá o venimos para acá. Así son todos los que son nacidos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en la traducción del lenguaje actual, el lenguaje actual dice, ahí en Primera de Pedro 3:10 dice, porque, como dice la Biblia, los que de todo corazón, de todo corazón deseen vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Fíjese, hablar mal de otros, cuántas a veces, aún en las familias existe, aún nosotros como papás, como mamás, cuando están chicos, a veces pues los reprendemos y les decimos de toda clase de majadería. eh, Nosotros lo pasamos más cuando estábamos creciendo, con todo respeto a nuestros papás, y como papás, no, ahora nosotros queremos no hacerlo, ¿verdad? Eh, y aprendemos de lo malo también. Desecha lo malo y retén lo bueno, dice la palabra de Dios. Pero no nomás eso, también nuestros familiares, nuestros papás, ya que estamos grandes, tenemos que tener cuidado, porque si nuestros hijos ya están casados, nuestras hijas, ellos ya tienen su vida también, y no podemos tratar de manipularlos, controlarlos a través de nuestras palabras.
Y es lo que pasa mucho, especialmente aquí en nuestra raza hispana. Queremos tener a nuestra familia siempre con nosotros, como papás, ¿verdad? Y abuelos y todo. Y cuando no nos hablan, cuando no, por X razón, no que estamos enojados o estén enojados, pero simplemente no nos hablan, nos empezamos a chantajear y empezamos a usar nuestra lengua mal, empezamos aún a renegar. Tenemos un no contentamiento con nuestros hijos porque creemos que deberían de hacer las cosas de cierta manera. Y, y, y de ahí es donde tenemos que estar orando. Y aún por nosotros, porque a veces no captamos de que Dios está haciendo otras cosas con nuestros hijos, nuestras hijas, y queremos que hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros o que creemos que deberían de estar haciendo, mas necesitamos estar orando por ellos y no hablar mal de ellos, de ya sea que estén en casita o que se hayan casado, que ya estén fuera, o si andan haciendo algunas cosas indebidas y nosotros somos hijos de Dios, en vez de decir y estar confesando cosas indebidas, vamos a confesar la palabra de Dios sobre ellos. Si andan en las drogas o en el alcohol, vamos a hablar cosas de vida, confesando la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios va a respaldar, confesando y diciendo, hijo de Dios, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, aunque no sean hijos de Dios y estén en las drogas, como le digo, anden por ahí haciendo cosas indebidas. Nosotros, si sabemos la verdad y estamos siguiendo a Jesucristo, hay que hablar y confesar como si ya fueran esas personas, esos hijos de Dios. Hijo de Dios, ven, hijo de Dios, te amo. Padre, este hijo de Dios lo bendigo y le pido que usted lo traiga para que realmente sea un hijo de Dios, una hija de Dios. Y cosas semejantes, estoy dando varios ejemplos porque así está fluyendo el Espíritu Santo. Mas hay que pedirle sabiduría al Espíritu Santo porque hoy es el día de salvación. Y puede decir usted, pues es que yo ya recibí a Jesucristo, sí, pero a veces áreas de nuestra vida no están, es como si no estuvieran en esa salvación. Hay que trabajar por nuestra salvación para que seamos limpiados. Es parte de nuestra salvación, para que esas áreas sean limpiadas. En esa palabra salvación hay mucho que decir en el griego, que si Dios quiere, en el futuro vamos a estar viendo esa palabra, pero por ahorita créamelo que en esa salvación hay muchos beneficios que Jesucristo hizo para con nosotros, mas Él nos llama justos y santos por fe y, y somos, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que todavía hay estragos en nuestra vida, somos débiles, entonces no estamos en ese lugar perfecto que Dios nos quiere, pero como quiera, Él nos confiesa. ¿Se fija cómo el ejemplo de Dios, que cómo nos llama justos, nos llama santos, nos llama hijos de Dios, hijos de luz, somos la sal del mundo, somos encinos de justicia, somos un real sacerdocio, somos todas estas cosas, somos a imagen y semejanza de Él. Y Él nos lo está confesando por fe y creyendo que, porque Él va a respaldar su palabra, que nosotros nos vamos a identificar y aplicar esa palabra de Dios a nuestra vida. Y a través de esa aplicación y a través de ese entendimiento y a través de esa sabiduría y a través del poder de Dios que hace crecer esa semilla, que nosotros realmente vamos a madurar y crecer y dar buen fruto, porque aparte de Él no podemos hacer nada. Y cuando Jesucristo decía hacer nada, es porque nada bueno que sea bueno para su reino. Aparte de Él, todas las obras, si no tenemos a Jesucristo, no sirven de nada, porque van a ser un día juzgadas nuestras obras. Y primeramente Dios va a mirar si estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, si realmente recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y segundamente, como tengo entendido en la palabra de Dios, entonces va a mirar nuestras obras, qué hicimos para el reino de Dios, no para la religión, sino para el reino de Dios y toda su justicia. ¿Qué estuvimos predicando? ¿Estuvimos predicando el reino de Dios como Jesucristo? ¿Estuvimos queriendo traer personas a nuestra religión? Y si somos líderes, para bajarles el dinero, para quitarles de su dinero.
que es parte de este mensaje, que no estemos metidos en el engaño. Dios está trayendo a juicio hoy en estos tiempos todo lo bueno y todo lo malo. Y por eso estamos hablando así, porque Jesucristo nos ha estado, nuestro papá Dios nos está hablando y nos está diciendo y nos está hablando a nosotros directo y nos está volteando también y nos está diciendo, ok, ahora te estoy hablando yo directo como yo hablo y no estoy escondiéndome para hablarte. Te hablo directo con mi luz, con mi palabra, porque te amo. Ahora quiero que le hables a mi pueblo directo como yo te estoy hablando, para que les demuestres mi amor, para que les demuestres que los amas, para que les demuestres que yo les amo, como si yo les estuviera hablando a través de ti y estuviera enfrente de ellos, porque así te he puesto aquí en este mundo. Pues aún Jesucristo habló que ahí en los Salmos habla que nosotros seremos como dioses. Y no lo decía que vamos a estar aparte de Dios, sino que el poder de Dios iba a estar en nosotros y que Dios iba a estar hablando a través de nosotros. Íbamos a usar el poder de Él para hablarle a su pueblo y decirle, te amo, pueblo mío, y por eso te hablo tan directo. Te hablo no con palabras rebuscadas, sino directamente a tu corazón. Y si yo te digo que te amo, te voy a hablar directo, aunque te ofendas. Porque yo prefiero que te ofendas y que la espada de mi espíritu penetre hasta lo más profundo de tu ser y circuncidar tu corazón. Y en torno que tú te arrepientas y por un tiempo estés entristecido, a lo mejor hasta enojado, pero te arrepientes y das buen fruto. A que yo te hable con palabras rebuscadas, bonito, y que no haya un efecto. Este es el Dios que estamos sirviendo, que le hablaba muy directo aún al pueblo de Israel, a su eclesía en el Viejo Testamento, que les habló tan directo que muchos no entraron a la tierra prometida, a la tierra prometida. Acuérdense que por 40 años el pueblo de Israel estuvo dando vueltas y ni siquiera Moisés entró porque Dios les habló tan directo y no hicieron caso, que Dios no aguantó ni siquiera su quejadera, por decirlo así. Se estaban quejando y Dios estaba probando sus corazones y les dijo, no van a entrar ni uno de ustedes. Los únicos que van a entrar va a ser Josué y Caleb, porque ellos sí me hicieron caso y trajeron un buen reporte. Usaron su lengua para traer de mis buenas noticias y dar un aliento a mi pueblo de que podían conquistar la tierra prometida aquellos gigantes. Mas el pueblo en ese entonces prefirió escuchar las palabras negativas que trajeron de alguna manera destrucción, porque en esas malas noticias hubo una quejadera tan grande que Dios se enojó con ellos y les dijo, no va a entrar nadie a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Sus hijos van a entrar, pero ustedes no. Y así pasó. Entonces, por eso es tan importante cuidar nuestra lengua, porque puede traer destrucción aún a una nación. Por eso todos estos rumores, aún en las plataformas, cuando se predica la verdad, lo que pasa es que muchas personas se ofenden. Sí, vemos que hay falsos profetas, pero muchos están hablando y estamos hablando la verdad. Estamos buscando a Dios, muchos de nosotros, y estamos viendo una perspectiva de Dios más amplia, donde Él nos está enseñando que Él no quiere que le atribuyamos características humanas ya, que Él se va a manifestar en todo su poder, en todo su furor, en toda su gloria, y va a traer de sus características a nuestra vida. Y por eso dice que vosotros seréis dioses, seremos como Él, a imagen y semejanza de Él, así como Jesucristo y aquellos discípulos apóstoles que caminaron con Él y que edificaron a un Pedro, a la eclesía, a la primera eclesía, y que se han perdido muchas características de esa eclesía, de las características de Dios, que aun cuando mentían
caían muertos las personas por una mentiría blanca. Usted lo puede leer ahí en el libro de los Hechos. Eso va a regresar. Dios nos está preparando para su gloria, donde ni siquiera la mentira que nosotros, una mentiría blanca, va a ser enjuiciada inmediatamente, donde aquella pareja cayó muerta al instante. Eso va a regresar y Dios nos está preparando y nos está hablando tan directo porque muchos se les ha presentado el evangelio aún a la religión cristiana y muchos están diciendo, no, pues cuando quiera Dios. Y si Dios quiere, pues si se les está predicando es porque Dios ya quiere, ya se ha tomado mucho tiempo, eclesía. Dios nos está hablando y porque no hemos hecho caso, por eso está Dios trayendo este juicio. Y quiere Él que nos arrepintamos y Él quiere que lo conozcamos. Nosotros tenemos que hacer la decisión y aunque nosotros nos sintamos fuera de orden o fuera de nuestro elemento, por decir así, Él nos va a ayudar. La cosa es hacer la decisión. Es lo único que podemos hacer con el evangelio, con este caminar, hacer la decisión. El problema es que queremos hacer la decisión y caminarlo nosotros en nuestro poder. Y nunca fue diseñado esto para con nosotros en cuestiones de caminar con nuestro poder. Ahí es cuando se hicieron religiosos o nos hacemos religiosos. Es con su poder, es con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. En inglés dice, it's not by power or our strength. No es con nuestro poder ni con nuestra habilidad, por decirlo así, sino con el poder de Dios, que es su poder dunamis, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar. Tenemos ya un último versículo aquí que me dio varias versiones Dios y lo vamos a terminar. Creo que el mensaje se está dando, el Espíritu Santo lo está llevando directo, concreto y al punto. En el libro de Proverbios 18:21 dice, en la Reina Valera 1960 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. En la Nueva Traducción Viviente, ahí mismo en Proverbios 18:21, con este versículo estamos terminando, pero estamos viendo varias versiones. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Fíjese nomás, por eso hay que tener cuidado con cómo hablamos y qué tanto hablamos, porque a veces de tanto hablar nos vamos a los extremos y ya hablamos hasta cosas que ni siquiera sabemos y empezamos a hablar de nuestras opiniones y empezamos a traer esas palabras que dan muerte en vez de vida a las personas, aún a nuestros hijos. Y lo voy a decir ya para terminar lo que Dios nos estaba diciendo y para allá va esto, que esas palabras son como si fueran brujería. Así como podemos hablar la palabra de Dios en nuestro día a día cotidiano o alguna palabra, pero que sea positiva a nuestros semejantes o a nuestras personas o las personas, y Dios las va a respaldar. Si hablamos cosas de muerte, se considera como brujería ante los ojos de Dios, porque nos estamos rebelando en contra del conocimiento de Dios, de su palabra. Dios dijo que aún no maldigamos a nuestros enemigos, sino que los bendigamos. Entonces, estamos transgrediendo las leyes de Dios espirituales, nos estamos rebelando, nos estamos viniendo en contra de la palabra de Dios y Satanás es el que entra allí a actuar y usa nuestras palabras de alguna manera ungidas, porque somos hijos de Dios y las usa para empezar a hurtar, matar y destruir a esa persona en la cual nosotros nos estamos dirigiendo o estamos hablando mal de ella. Créamelo, lo hemos pasado también, nos hemos tenido que arrepentir y nos seguimos arrepintiendo. Así es que si de alguna manera se le sale inmediatamente una palabra mala, hay que arrepentirnos inmediatamente, porque nos va a afectar a nosotros y va a afectar a las personas
a la cual esas palabras están dirigidas. Vamos a terminar, dice, nuevamente vamos a leer eso antes de seguir, dice, la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Esa es en la Nueva Traducción Viviente. En la palabra de Dios para todos dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Fíjese otra vez, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Hay que medir nuestras palabras. Y ahí es donde Jesucristo hablaba, el que juzga, este es un juzgamiento malo. Mas hay juzgamientos buenos donde somos jueces. Dios nos ha designado como jueces bajo el orden de Melquisedec. Ese será para otro tema. Ya estamos terminando. Pero créame lo que hay escrituras que hablan sobre eso. Y aún hay un libro de los jueces en el Viejo Testamento, que era una sombra de cosas que habrían de venir. La realidad está en Cristo Jesús y bajo este orden de Melquisedec. Así es que vamos a seguir. Dice, muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Esa es en la palabra Hispanoamérica. En la Reina Valera actualizada dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y los que gustamos usarla, comerán de su fruto. Entonces, ¿por qué no usar la lengua si es que nos gusta usarla para hablar lo bueno? Porque hay unos que dicen por ahí que les gusta hablar o nos gusta hablar hasta por los codos. Por eso le decía al principio que nos gusta hablar hasta por los codos. Así es el dicho, ¿verdad? Y lo digo respetuosamente. Nuevamente, hay que refrenar nuestra lengua. Hay que cuidar lo que estamos hablando aún sobre nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras hijas, los hijos de Dios, nuestros enemigos. Y que usamos nuestra lengua para confesar nuestros pecados, para bendecir a nuestro Padre y para bendecir a las personas, para orar por ellas. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues con eso vamos a terminar. Es una reflexión, es un refrigerio para lo que Dios está haciendo esta estación. Así es que hay que usar nuestra lengua para confesar nuestros pecados y arrepentirnos de toda maldad. Y solamente así, dice, confesará, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, toda iniquidad, pecado, transgresión, etcétera, etcétera. Y limpiar esas palabras, ¿verdad? Que pudieran ser nuevamente como brujería, porque eso es lo que hacen las brujas. No queremos ser brujéricos, satánicos, queremos ser hijos de Dios, usando nuestra lengua para bendecir y ser realmente la luz y la sal del mundo, aún desde aquí de donde estamos, mandando esa luz que es Cristo Jesús. Así es que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias por este mensaje. Que esta semilla, que este mensaje caiga en tierra fértil para que se haga su perfecta voluntad en nuestras vidas y que la apliquemos y que se haga un carácter de acuerdo a su palabra, Señor, en nosotros. Que nuestro corazón sea alineado de acuerdo a su perfecta voluntad, Padre. Le damos gracias y que seamos como su Hijo amado, Cristo Jesús, a través del poder de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, le damos. Amén y amén. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Este fue José René aquí en su programa Jesucristo es Rey. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.